Hace unos días salió Resident Evil 7 para Nintendo Switch en formato de streaming. Obviamente esto trajo sus respectivas polémicas, pero acá no vamos a hablar ni de Nintendo Switch ni del Resident Evil 7 en particular, sino que lo que vamos a hablar es acerca de qué nos deja Resident Evil 7 en la industria. Y hablar sobre todo de survival horror y de cómo ha ido evolucionando el mismo género a través de los años. El problema, hay varias cosas que explicar, ¿no? El problema es, ¿qué es survival horror? Porque no todos los survival horror son iguales, ni contienen las mismas mecánicas, ni las mismas dificultades. Resident Evil es el claro ejemplo de esto a lo largo de sus años de evolución. Ha ido cambiando de formatos, de mecánicas de juego, de etcétera. Los más puristas dirían que los Classical Horror se basan en juegos claustrofóbicos, donde no tenés formas de defenderte, donde estás básicamente indefenso, eh, con grandes puzzles, etcétera, con algunas tramas mejor y otras peor. Y, y acá hay varios ejemplos y podría citar Silent Hill, Parasitive en su forma, eh, Dino Crisis también de Capcom. Hay diferentes tipos de survival horror, pero lo que sí vamos a hacer un conteo histórico a partir de que Resident Evil, el primer Resident Evil, marca un antes y un después en el género, género eh, que ya había referentes, pero como dije, Resident Evil 1 o Resident Evil marca un antes y un después. Marca un antes y un después por su forma, eh, por no tener una trama tan complicada si nos ponemos a pensar, eh, por los disparos y por lo que significa la experiencia de estar encerrado en una casa, eh, donde básicamente tenés que sobrevivir la noche para, para el otro día escapar. Es básicamente una película de terror. Los primeros juegos survival horror tienen una cosa en común. Si bien son todos juegos en tercera persona, son juegos en tercera persona con cámaras estáticas, lo cual da cierta ambientación y cierta experiencia y cierta eh, forma de jugar el juego. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nos metemos en un pasillo de la mansión Spencer, estamos en el pasillo y podemos ir hacia adelante, hacia atrás y no mucho hacia los costados. Esta sensación claustrofóbica aumenta. La cámara en una esquina del pasillo, no pudiendo ver lo que se encuentra a la vuelta de ese pasillo, te genera eh, una, ¿cómo decirlo? No saber que estás más allá, una duda, te genera una incertidumbre. Cuando llegas a la esquina y ves que te sale una araña gigante y te empieza a morder y que el joystick te empieza a vibrar, es la experiencia de Resident Evil. En la experiencia de no saber qué hay allá, qué es lo que está, por qué existe, por qué hay un tiburón, por, por qué, no sabes el por qué, o sea, no sabes qué es lo que hay, no sabes por qué existe y no sabes cómo enfrentarte a él. Tenés todas esas incertidumbres creando los monstruos ideales. No sabes si tenés la suficiente munición, no sabes si tenés si la munición que tenés es factible contra ese monstruo. Y esto es eh, lo que genera Resident Evil en sí. Los primeros juegos de Resident Evil, los primeros tres, que junto a los primeros tres Resident Evil también se encuentran los Silent Hills. Silent Hills, si bien se basa más en estrategias de combate, también es cierto que tiene una trama a veces mucho más, entre comillas, profunda o más profunda para con lo que uno es, eh, no tanto con lo que vemos o lo que hay o lo que existe. Eh,
Una vez que termina Resident Evil 3, llega Resident Evil 4. Resident Evil 4 llega porque la industria se empezaba a mover hacia los First Person Shooters, donde se genera una era de First Person Shooters versus First Person Shooters, cuál era el mejor, cuál era la mejor experiencia, etcétera. En general, no solamente en Resident Evil, en general. Y ya Resident Evil 4 cambia la mecánica y la forma de jugar con una cámara estática a ya tener una cámara por encima del hombro o también detrás de uno, teniendo un plano más ampliado de dónde están los monstruos, de dónde están los zombies, de dónde están los enemigos. La calidad gráfica también hace ver que los enemigos no son tan monstruosos. Es decir, en Resident Evil 1 vos no sabés lo que es. Ahora, en Resident Evil 4, incluso en Resident Evil 3, Nemesis es un monstruo y te da miedo, pero en Resident Evil 4 es un monstruo que es una fusión. Oh, le sale un parásito en la cabeza, no es tan malo dispararle al parásito y se morirá. Es un monstruo, es un hombre unido a una planta que controla sus tentáculos, no es tan aterrador. La capacidad gráfica y el ver estos monstruos tan grandes nos hace sacar lo que antes teníamos, el que eran, porque ya sabemos que son experimentos químicos, genéticos, etcétera, modificaciones, parásitos. Se entiende que el monstruo es el monstruo. El monstruo que más miedo da que a mí más miedo me dio en Resident Evil 4 son los acorazados, esos que tenías que dispararle una vez a cada lado, que son los que más sentís que son un monstruo. El resto son personas y en su forma de personas no te dan miedo. Incluso Salazar no te da miedo. El pelado que se convierte en un 100 pies creo no te da miedo porque es un 100 pies con cabeza de hombre. Bueno, sé lo que es. Ya Resident Evil 5 y 6 por su trama histórica sigue siendo, o mejor dicho, sigue evolucionando hacia un shooter en tercera persona. ¿Por qué? Porque básicamente ya sabemos que lo que somos un tipo del ejército que ha creado un escuadrón especializado en bioterrorismo. Entonces ya sabemos que somos una persona que va a ir armada hasta el culo para enfrentarse a las nuevas armas de algún loquito terrorista por ahí. Entonces se pierde el sentido, o sea, ya es acción en tercera persona o es un first person shooter. Y acá es donde empiezan a haber traspiés. ¿Por qué? Porque ya no da miedo. Si empezamos a comparar, las sensaciones no son la misma. Pasamos ya desde la claustrofobia de los primeros juegos a esto que es un juego de acción, de matar al enemigo, que es un monstruo, pero que no importa mucho porque lo que termina importando al final es quién es el malo que está de todo esto. No importa el monstruo, sino que importa quién es el que maneja el monstruo. Porque ya justamente la historia del juego ya te dice que existen y que bla 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 bla. Y ya no hay sorpresa. Deja de haber sorpresa. O puede haber sorpresa en algún monstruo que otro, pero no hay sorpresa en el sentido de que qué es lo que será, sino que va a ser un monstruo más difícil porque me lo exige, porque es lo que va a ser. Y Resident Evil 5 y Resident Evil 6 justamente son muy criticados por esto, por convertirse en disparar en lo que tenga enfrente, porque seguramente va a ser un monstruo o un zombie. Y nada, es más o menos, es como convertirte, no sé, en una especie de
de hack and slash, pero con pistola matando zombies. Básicamente es eso. Em, Capcom ya tenía experiencia con este tipo de juegos, no es algo nuevo. Em, Dino Crisis 2 es un juego que tiene justamente poco de survival horror, a pesar de que su antecesor, Dino Crisis 1, que era el Resident Evil con dinosaurios, Resident Evil 2 ya deja espacio a la acción y lo hace muy bien. Hace una experiencia agradable de juego y de cierta forma también de supervivencia, porque te limita las armas. Eh, entonces, ambos, eh, ya Dino Crisis dejó de existir. eh, ya Capcom tenía experiencia en juegos de acción y esto se ve claramente en 5 y 6, en Resident Evil 5 y 6. Y ya la crítica de los jugadores dice, se perdió la mística, porque dentro de todo, Resident Evil 4 no había sido un mal juego de survival horror, había sido un juego bien. A ver, no era una experiencia, wow, qué aterrador, qué sensación de claustrofobia que me da. Pero había sido un juego que, a ver, que un 7, 8 tenía. No era la experiencia, pero era una experiencia tranquila. Acaban pasando varias cosas mientras Capcom sigue con Resident Evil. Y es que aparece un juego llamado Outlast, que había que recuperar el miedo, la sensación de claustrofobia, la sensación de incertidumbre, pero ya no había la limitación técnica para seguir utilizando la cámara estática. O sea, la utilización de cámara estática en esta temporada, ya en esta generación de consolas y de videojuegos, ya era algo obsoleto y la única forma de utilizarlo sería una forma meramente artística y no una forma para contar la historia. O sea, los jugadores lo verían con mala cara. O sea, ¿por qué me limitas la capacidad de acción de un personaje por querer usar una cámara estática? ¿Cuál es la solución que encuentran los desarrolladores de Outlast para esto? Cámara en primera persona. La cámara en primera persona es una cámara muy subjetiva, así como la cámara de los primeros Resident Evil no te dejaban ver lo que había a la vuelta de cierto lugar, y eso te generaba incertidumbre. La primera persona no te deja ver lo que tenés en tu espalda o lo que tenés a los costados, y eso también te genera incertidumbre. O incluso enfocarte en alguno de los costados implicaría dejar de enfocarte en el otro y también generaría incertidumbre. Entonces llega Outlast con su propuesta de juego de survival horror en primera persona. Ya habían habido experimentos de juegos de terror en primera persona. O sea, no es que Outlast descubre el juego de terror o el survival horror en primera persona. Pero lo que sí hace Outlast, o lo que sí tiene suerte Outlast de hacer, es que de ser un juego exitoso, de no ser un juego de nicho. Fatal Frame es un juego que solamente lo juegan aquellos que le gusta el género survival horror. Outlast ha sido jugado por videojugadores de múltiple espectro, o no lo convierte en un juego de nicho propiamente dicho. No lo convierte en algo especialmente desarrollado para los fanáticos, sino que lo convierte en algo refrescante, en algo que llega a todos los jugadores. Y este éxito es lo que se ve reflejado en Resident Evil 7. Capcom ya tenía las críticas a sus Resident Evil 5 y 6 principalmente,
tuvo cierto éxito en críticas los remaster de Resident Evil 0 y Resident Evil 1. Entonces había que recuperar la claustrofobia. Ya no podía poner personajes que hayan sido vistos en entregas anteriores de la saga. Es decir, ya Chris ya sabe que hay zombies, que existen los zombies o que existen las armas biológicas o lo que fuera que existe. Leon también. Entonces, en este juego, con todo esto encima, con todo esto encima, Capcom toma la decisión de introducir un personaje nuevo a la saga, pero un personaje nuevo que no sabe que va a enfrentarse a monstruos, a Umbrella, y lo digo así muy por encima porque no sabe que va a enfrentarse a algo que debería tenerle miedo. Él va a un lugar esperando que sea normal. Cuando llega, no es normal. ¿Y esto qué nos deja? ¿Qué nos deja Resident Evil 7? Nos deja que ya el género Survival Horror en primera persona ya está agotado. Porque a partir de ahora lo que se vea siempre va a ser referencia. O esto se basó en Outlast. O esto se basó en Resident Evil 7. Cualquier juego que sea desarrollado ahora como Survival Horror en primera persona se lo va a tomar no como un juego original o no va a importar su trama, sino que se lo va a tomar como un juego desarrollado por las influencias de otros juegos, como es voy a crear mi Outlast con mujerzuelas y juegos de azar. Básicamente Capcom podría haber dicho me voy a crear mi Outlast con Umbrella y juegos de azar, o con Umbrella y Stars. Entonces esto es lo que nos deja Resident Evil. Resident Evil 7 nos deja que ya que un juego que ha pasado por tanto tiempo, más de 20 años, que ha ido cambiando en mecánicas a lo largo de este tiempo, se sume a un género, a una mecánica nueva, deja agotada esa mecánica en otros títulos que quieran hacer uso de la misma. Y bueno, hasta acá ha llegado este podcast. Espero que les haya gustado. Si quieren apoyar al canal, ya saben, pueden comprar el mensual del Humble Bundle, o pueden entrar a los links referidos de G2A o G2A para comprar juegos un poco más baratos, o comprar juegos y ayudar a quien les habla. Nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado. Chao. Y sí, termino con esta voz porque básicamente estoy resfriado y nada. Fui de mayor a menor.